Está bien. Bien, entonces continuamos. Vayan activando sus cámaras. Para los que no están activando, no quiero sacarles de la clase, por favor. Les recargo nuevamente. Persona que no tiene cámara prendida es como que no existiera en clases. Bien, como ya habíamos comentado estas importancias de las válvulas, algunas características propias. No nos olvidemos que las válvulas cardíacas están compuestas por tejido fibroso y elástico, puesto que tienen que moverse constantemente, permitiendo el paso de la sangre de las aurículas a ventrículos o de ventrículos a grandes arterias. Está recubierta por endotelio, lo que habíamos mencionado anteriormente. Las válvulas auricoventriculares se relacionan con un esqueleto colagenoso, que son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, a diferencia de la válvula aórtica y pulmonar que no lo hacen. Son estructuras avasculares, no reciben una irrigación, por si acaso, algo muy importante. Y tenemos estas cuatro, ¿no? La aórtica, mitral, pulmonar y tricúspide. Igual lo mismo, acá podemos ver las válvulas. Acá tenemos la tricúspide, la mitral y las semilunares, o también llamadas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tenemos válvulas del lado izquierdo del corazón, la mitral y la aórtica. Las del lado derecho, la tricúspide y la pulmonar, ¿no? Entonces acá también vemos lo mismo. Bien, algunos conceptos importantes. Por un lado, tenemos que saber que las cuerdas tendinosas y los músculos papilares son estructuras que nos van a ayudar en el trabajo del corazón y que desde luego nos va a llevar a que nosotros podamos entender que el corazón tiene que trabajar en relación con estas válvulas, ¿no? Las válvulas auricoventriculares, un ejemplo, tienen que estar cerradas durante lo que es la contracción ventricular, que en términos más, tal vez, más términos nuestros, hablamos de una sístole, ¿no? Sístole es igual a contracción, diástole es igual a relajación. Entonces, cuando se lleva a cabo la sístole ventricular, automáticamente las válvulas AB están cerradas, porque van a evitar que la sangre refluya hacia lo que son las aurículas. Una vez que los ventrículos se están contrayendo, o sea, hay sístole, las válvulas semilunares tienen que estar abiertas. ¿Para qué? Para el paso de la sangre de las cavidades hacia las grandes arterias. Por otro lado, siempre mencionar que estas válvulas tienen que tener un cierre hermético, ¿no? Algunas enfermedades alteran la estructura de las valvas como tal. Un ejemplo, algo que es característico en nuestro medio, tal vez como país que estamos tratando de desarrollarnos, es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad adquirida que a la larga, desde luego, puede conllevar alguna alteración del corazón, especialmente hablando de las valvas. Por lo tanto, la fiebre reumática puede engrosar a estas valvas e impedir, desde luego, que se fusionen o que exista una fusión entre las comisuras y este hecho, desde luego, permitir un reflujo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estas valvas tienen que cerrarse herméticamente y que impiden el paso de una cavidad a otra. No nos olvidemos que cuando los ventrículos se relajan, hablamos de diástole, automáticamente las válvulas semilunares están cerradas, ¿no? Tienen que cerrarse, ¿para qué? Para permitir el cierre o el llenado, perdón, de las válvulas, de lo que son los ventrículos como tal. Bien, algunas características, acá vemos algunas imágenes. Esta es la válvula mitral, que se relaciona con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. La válvula aórtica, que no tiene esa relación, no la necesita, puesto que su trabajo la puedes llevar
por sí sola sin necesidad de estas otras dos estructuras. Y por otro lado, hablamos de presión. No nos olvidemos que el corazón trabaja con presiones, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos, por un lado, diferentes presiones, ya sea una presión diastólica o de relajación y una presión sistólica de contracción. Si vemos en la imagen, podemos evidenciar las diferentes presiones que existen en las cavidades, ¿no? Un ejemplo, la aurícula derecha tiene una presión de 0 a 8 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, esta presión es mínima. ¿Por qué? Porque tiene muy poca musculatura la aurícula derecha como la izquierda. Pero, muy importante, esta presión que maneja no influye en el trabajo del corazón, puesto que tiene un objetivo, el hecho de que tenga una presión un poco baja. Por otro lado, la aurícula izquierda maneja presiones un poco más mayores, que va de 0 a 12 milímetros de mercurio. En alguna literatura se habla de 0 hasta 10, pero no nos vamos a pelear por 2 puntos. Por lo tanto, esta presión es una presión neta tanto de la aurícula izquierda como también de lo que es la aurícula derecha. Pero la presión en lo que son los ventrículos es mayor, es mucho más. Un ejemplo, tenemos la presión del ventrículo izquierdo, que vamos a tener acá una presión sistólica y una presión diastólica. Una presión de contracción y una presión de relajación. La presión generalmente sistólica del ventrículo izquierdo puede llegar incluso hasta 140, ¿no? Algunos libros nos dicen de 80 hasta 140 o menos de 140. Y desde luego también va a tener una presión de relajación o de diástole, que va a ir de 0 prácticamente, como el basal, a de lo que es 10. Por otro lado, tenemos la presión del ventrículo derecho, que también lo mismo, ¿no? Vamos a tener una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica, que puede ser de 30 o menor a 30, y la presión diastólica, que va de 0 a 8. ¿Por qué la presión diastólica es menor? Porque es una presión de relajación. Si la presión cae, automáticamente se va a llenar esa cavidad. Por eso es que la presión diastólica siempre es menor. Ahora, la arteria pulmonar y la arteria aórtica también manejan presiones. Por un lado, la aorta va a tener una presión sistólica de menos 140 y una presión diastólica de menos 80. Y la pulmonar va a tener una presión menor a 30. En algunos libros se habla de 25 hasta 30 la presión de la arteria pulmonar. ¿Se dan cuenta? Cada cavidad o cada estructura va a tener una presión, ¿no? Que lo va a diferenciar del resto. Y ustedes me dirán, ¿de qué importancia o qué importancia tiene el hecho de que tengamos o hablemos de las presiones? Porque gracias a estas presiones va a haber una diferencia o una expulsión del volumen sanguíneo y el corazón va a poder trabajar de forma sincrónica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien creo que está queriendo preguntar? Doutor, um paciente que tenga hipertensão arterial, a pressão a nível de la aorta, por exemplo, vai estar maior e o coração tem que fazer mais esforço para gerar uma pressão maior que está em la aorta? Correcto, exacto. Es ahí donde hablamos de alteración. Mira, si yo tengo un ejemplo, un paciente con una hipertensión de 160, entonces estamos hablando que el ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica de prácticamente menos de 140. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón para poder vencer esa presión? Porque no va a poder expulsar la sangre. Ustedes saben que tiene que vencer una presión para pasar el volumen a esa cavidad. Automáticamente el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Ahí se traduce la solución. El ventrículo izquierdo se vuelve más musculoso y al volverse más musculoso o al hipertrofiarse, la presión por ende va a aumentar. Pero ahí tenemos una repercusión, porque si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, ese paciente puede tener trastornos en el sistema de conducción. Si el ventrículo izquierdo se hipertrofia y aumenta su presión, esto puede afectar a una cavidad superior a ella. ¿A quién? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda puede dilatarse y al dilatarse se puede condicionar una fibrilación auricular, que es la arritmia más común en cardiología.
Por lo tanto, es necesario que ese paciente que está manejando presiones altas, poder controlarles para poder, en cierto sentido, tener algún inconveniente posterior. Muy bien, entonces es por eso que en la práctica, un ejemplo, nosotros tratamos de manejar presiones de acuerdo a cada organismo, ¿no? Seguro en algún momento vamos a hablar de la hipertensión y de las diferentes clasificaciones, tal que es el caso de la clasificación de la JNS8. No es una clasificación europea que no prácticamente nos orienta a que nosotros podamos extrapolar algunas situaciones a lo que corresponde al cotidiano vivir. Pero, bueno, pues en cierto sentido, este aumento de presiones conllevará a la larga cambios que en cierto modo van a ser beneficiosos para uno o como no. Eso es variable prácticamente. ¿Está bien la respuesta o tienes alguna duda más? Todo está claro, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Esto de las presiones les hemos introducido un poco porque vamos a hablar del ciclo cardíaco. Un ejemplo del ciclo cardíaco son todos los acontecimientos o todos los cambios que existen desde una contracción hasta la siguiente. Estos cambios, desde luego, se van a relacionar con volúmenes y presión. Puede haber alteraciones en el volumen, puede haber alteraciones en la presión, pero todos estos cambios van de una contracción a otra. Como habíamos mencionado, el ciclo cardíaco son todos los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo hasta de una contracción hasta el comienzo del siguiente. Este ciclo cardíaco o este fenómeno de contracción se va a originar gracias a ¿quién? Al sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco prácticamente es el que nos va a permitir que el corazón se vaya contrayendo y que desde luego se lleve todos los cambios de volúmenes y presión en esta estructura. Entonces acá tenemos una pequeña diapositiva que nos traduce y desde luego nos informa de qué acontecimientos se llevan a cabo una vez que se está produciendo el llenado a nivel ventricular. Entonces no nos olvidemos que contracción es igual a sístole y relajación es igual a diástole. Este ciclo cardíaco, desde el inicio de una contracción hasta el siguiente, puede durar aproximadamente de 0,7 a 0,9 segundos, ¿no? Y esto implica que nosotros tengamos una mayor organización a nivel cardíaco. Entonces, empecemos a explicar un poco de esta diapositiva. Sabemos que los ventrículos tienen que llenarse, ¿no? Tienen que llenarse. Como vemos en la imagen, vamos a tener por un lado el paso de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Vemos que en una primera instancia los ventrículos se van a llenar de forma pasiva. Este llenado pasivo representa el 70% del llenado. ¿A qué me refiero? Una vez que las aurículas se llenan, automáticamente las válvulas AB o las válvulas mitral y tricúspide, como vemos acá en la imagen, les estoy mostrando con el cursor. Acá tenemos la válvula mitral y la tricúspide, fíjense, están abiertas, ¿no? O sea, se abren automáticamente una vez que las aurículas se llenan. Esta sangre va a pasar de forma pasiva hacia lo que son los ventrículos. Y les recalco nuevamente, representa el 70% del 100% del volumen total. Este llenado puede ser rápido y lento, ¿no? Desde luego, dependiendo cómo se abren las válvulas. Por lo tanto, las válvulas AB, acá en la imagen, como estamos viendo, están abiertas porque permiten el paso de las aurículas a ventrículos. Pero las válvulas sigmoideas o semilunares están cerradas. ¿Por qué? Porque la sangre no puede pasar todavía a cavidades, ya que el ventrículo o los ventrículos se están llenando. Por otro lado, la presión en las aurículas prácticamente es mayor a los ventrículos. Recordemos que la presión diastólica del ventrículo izquierdo va de 0 a 10, ¿no? Y del ventrículo derecho va de 0 a 8. Entonces, la presión en estas cavidades tiene que bajar a lo mínimo para que la sangre pueda pasar de una cavidad a otra. Por lo tanto, la presión se podría decir que en las aurículas es mayor para que así pueda pasar la sangre hacia lo que son los ventrículos.
Por otro lado, la presión de los ventrículos, desde luego, va a ser menor que la de las arterias pulmonares. ¿Por qué? Porque los ventrículos se están relajando. Se están relajando y por ende la presión está menor. Ahora tenemos la sístole auricular. La sístole auricular, que se va a traducir en ¿qué? En la contracción de las aurículas. Una vez que pasa este 70% de forma pasiva de las aurículas a los ventrículos, se va a producir la contracción de las aurículas y acá se va a traducir en ¿qué? En un llenado activo. ¿Por qué? Porque las aurículas se están contrayendo para permitir el paso de la sangre, lo que queda hacia los ventrículos. El porcentaje de esta sangre que pasa de forma activa representa el 30%. Miren, acá tenemos el 30%. Entonces, llenado pasivo 70, llenado activo 30, y ahí tenemos el 100%. En este llenado activo prácticamente, o de sístole auricular, nuevamente las válvulas AB están abiertas. Fíjense, acá tenemos, las válvulas están abiertas y las aurículas se están contrayendo, ¿no? Fíjense cómo su morfología cambia, acá se está contrayendo, tratando de hacer pasar el resto o el remanente de la sangre. Por otro lado, las válvulas sigmoideas, las válvulas semilunares o sigmoideas o semilunares persisten cerradas porque no están pasando la sangre hacia lo que son los grandes vasos. La presión en las aurículas aún va a ser mayor que los ventrículos porque como se contraen, la presión sube en las aurículas y evita el reflujo de esta cavidad a la otra. Y por último, la presión de los ventrículos va a ser igual, menor a la presión de las arterias porque siguen relajando, ¿no? Porque se están relajando y están permitiendo el llenado rápido y lento de lo que corresponde el paso de la sangre de una cavidad a otra. Una vez que se han llenado los ventrículos, fíjense acá en esta imagen, se llenaron los ventrículos de sangre. Automáticamente las válvulas AB se van a cerrar. Miren, aquí están cerradas las válvulas AB, ¿no? Entonces acá ya se está iniciando la contracción, o sea, ya quiere iniciarse la contracción y esta contracción recibe el nombre de contracción isovolumétrica o una contracción inicial. Los ventrículos están llenos de sangre y la cantidad de sangre que existe en estos es de 120 ml. No se van a olvidar. Cada ventrículo va a tener aproximadamente 120 ml de sangre, ¿no? Inmediatamente que se llenaron los ventrículos, las válvulas AB van a estar cerradas y se va a producir la contracción. Pero, ojo muy importante, se han cerrado las válvulas AB. El cierre de las válvulas AB, ¿en qué se traduce? Pamela, el cierre de las válvulas AB, ¿en qué se traduce? No te escucho, Pamela. Primer ruido cardíaco. ¿Qué? Primeiro ruído cardíaco, quando Muy se bien, exacto, Pamela. Entonces, en la contracción isovolumétrica vamos a encontrar el primer ruido cardíaco porque se cerraron las válvulas AB y el cierre de las válvulas AB les dije ya que origina el primer ruido cardíaco. Como se está empezando a contraer los ventrículos, aún las válvulas semilunares siguen cerradas porque la presión acá tiene que subir lo más que se pueda para poder vencer las presiones de las arterias. Recién cuando se vencen las presiones de las arterias, recién se van a abrir las válvulas semilunares o sigmoideas. Ojo, muy importante. Por lo tanto, la contracción isovolumétrica se caracteriza porque, ¿por qué? Porque el volumen en los ventrículos es de 120 ml, es la cantidad exacta. Las válvulas a veces cierran y esto va a originar un primer ruido cardíaco. Las válvulas sigmoideas están cerradas. Y por último, las presiones, tanto a nivel de la aurícula, va a bajar, ¿no? Como el ventrículo se está contrayendo, los ventrículos están contrayendo, al contraerse va a aumentar su presión y va a ser esta presión mayor a la de las aurículas. La presión de los ventrículos va a ser menor a la presión de las arterias. ¿Por qué? Porque recién se está iniciando la contracción. Como se está iniciando la contracción, la presión recién está subiendo. Por lo tanto, la presión de los ventrículos aún sigue siendo menor a la de las arterias hacia lo que son las grandes arterias, ¿no? Y por otro lado, se empieza la contracción ventricular. Posteriormente, ¿qué tenemos? La eyección, la fase de eyección o expulsión.
La fase de eyección o expulsión de la sangre de los ventrículos a las grandes arterias prácticamente se va a caracterizar. ¿Por qué? No se van a olvidar. Como los ventrículos se están contrayendo, automáticamente las válvulas semilunares se abren. Por lo tanto, las válvulas sigmoideas o semilunares están abiertas. Se expulsa la sangre. ¿Y cuánto es la sangre que se expulsa? Solamente 70 ml. No se olviden, de los 120 ml que tenían los ventrículos, que aquí habíamos mencionado al final de la diástole, de estos 120 minutos, prácticamente 70 ml, perdón, de estos 120 ml, solamente 70 ml se expulsa. O sea que queda 50 ml en el ventrículo. Esos 50 ml reciben nombre de volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir telediastólico? Al final de la diástole. Por lo tanto, cuando se están contrayendo los ventrículos y expulsando la sangre a las diferentes cavidades, automáticamente nosotros vamos a tener, o vamos a ver que las válvulas AB están cerradas. Si vemos esta imagen, esta imagen prácticamente nos traduce la fase de eyección. Vemos que las válvulas AB están cerradas porque la sangre, una vez que se contraen los ventrículos, la sangre puede regresar a las aurículas. Por lo tanto, las válvulas AB se cierran o están cerradas. Y las válvulas semilunares, como bien ven acá en la imagen, están abiertas, o sea que están permitiendo el paso de la sangre de una cavidad a otra, como se había mencionado. Muy bien. Por otro lado, una vez que pasa la fase de eyección, tenemos la fase de relajación isovolumétrica, o sea, otra vez el corazón se va a relajar. Como vemos acá en la imagen, acá tenemos la fase de relajación isovolumétrica. Ya se expulsó toda la sangre. Y miren, hay una pequeña cantidad que queda. Y esta cantidad es de 50 ml, como les decía. El corazón, una vez que se relaja por completo los ventrículos, permite prácticamente el paso de la sangre, ¿no?, de un lugar a otro. Pero esta cantidad de sangre que pasa de los ventrículos a la aorta no es en su totalidad. Tiene que quedar siempre una pequeña cantidad para poder hacer, desde luego a posterior, un estudio más claro, ¿no?, de lo que se está pasando. Por lo tanto, acá en la imagen podemos ver que las válvulas, tanto semilunar como también las auriculoventriculares, están cerradas. ¿Por qué? Porque las aurículas se están volviendo a llenar. Pero este cierre de las válvulas semilunares, o sea, o sigmoideas, se va a traducir ¿en qué? En la presencia de un segundo ruido cardíaco. Y acá podemos ver que en la fase de relajación, cuando están relajando los ventrículos, una vez que ya se expulsó la sangre, vamos a tener la presencia de un segundo ruido cardíaco, que les repetí hace un momento, que este segundo ruido cardíaco se origina por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Por otro lado, las válvulas AB en esta fase están cerradas. Fíjense, estamos viendo que están cerradas las válvulas AB. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se puedan llenar. Por otro lado, la sangre va a llenarse a nivel de las aurículas. La presión de las aurículas va a ser, por si acaso, menor de los ventrículos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se están relajando, prácticamente bajan su presión. Y acá tenemos un dato muy importante referente a que cómo se van llenando nuevamente las aurículas. Y por último, ya tenemos otra vez la fase de llenado, ¿no? Una vez que se llenan las aurículas, pasa a los ventrículos y los ventrículos pueden presentar alguna otra alteración como tal. Pero, bueno, en síntesis, esta es la fase de eyección, ¿no? Más desglosado, porque hay otras fases de eyección que, bueno, pues son muy diferentes, ¿no? Entonces, que tenemos que conocer bien los pasos y las presiones y los volúmenes. Por eso insistí hace un momento de cómo pueden ustedes prácticamente tener mucha información o recoger mucha información acerca de estas alteraciones como tal. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, una consulta. El tercer ruido cardíaco que usted estaba mencionando hace un momento, ¿se daría en la fase de llenado activo? El tercer ruido cardíaco se relacionaría con esta fase, ¿no? Con esta fase de acá, con la fase de llenado, ¿no? Pero, ojo, muy importante, recuerden,
la fase de llenado, o llenado pasivo, por así decirlo, se da inmediatamente que se abren las válvulas auriculoventriculares. Y habíamos mencionado que el tercer ruido cardíaco se produce porque la sangre de las aurículas pasa bruscamente a los ventrículos. Entonces, en la fase de llenado, prácticamente en esta fase se podría producir un tercer ruido cardíaco. Ojo, muy importante, si no está incluido acá, es porque normalmente el tercer ruido cardíaco no está presente, ¿no? A excepción de que tenga una embarazada o un niño. Pero en el resto de los pacientes no es normal tener un tercer ruido cardíaco. Gracias, doctor. ¿Me entendiste, no? Sí, todo claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Porque, ojo chicos, esto entra al examen, ¿no? Entra al examen, así que tienen que saber muy bien ciclo cardíaco. Doutor, quando o volume é telediastólico, é que tem o volume completo, então. Telediastólico quiere decir prácticamente al final de la diástole, ¿no? Entonces, un volumen telediastólico, ¿cuál es el volumen al final de la diástole? O sea, al final de la relajación, es de 120 ml. A eso se refiere, ¿no? Tele quiere decir al final. Al final de la relajación del ventrículo, cuando ya se terminó de relajar, ¿cuánto de sangre va a tener? Entonces va a ser 120 ml. Una vez que se contraen los ventrículos, les recalco, no expulsan toda la sangre, solamente expulsan 70 ml. Va a quedar un remanente que vemos acá. Miren, un poco de sangre, que representa 50 ml. Este volumen recibe el nombre de volumen telesistólico, ¿no? Al final de la sístole, ¿cuánto quedó? 50 ml. ¿Algo más? Bien. Entonces, miren, esta diapositiva es muy interesante. Prácticamente, vamos a hablar acá más que todo de lo que representa el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo, ¿no? Más que todo vamos a hablar del ventrículo izquierdo. Si vemos esta imagen, en la parte lateral izquierda de ustedes van a encontrar, por un lado, una numeración que se relaciona con el volumen y otra numeración que se relaciona con la presión. Entonces, si vemos esta imagen, vamos a ver que va a haber una línea azul que va a representar esta línea azul al volumen y esta línea roja que va a representar a lo que es la presión de los ventrículos. Esta línea negra discontinua va a representar la presión de las aurículas. Ahora, para que entendamos, para el ciclo cardíaco se relaciona con esto prácticamente. Tenemos un cierre de las válvulas AB. ¿Por qué se han cerrado las válvulas AB? Porque ya se llenaron los ventrículos. Entonces, inmediatamente que se llenaron los ventrículos, vamos a tener que el aumento de presión. Miren, va aumentando la presión poco a poco porque el ventrículo se está empezando a contraer y está empezando a ganar fuerza. Una vez que llega a 120, 130, 140, de repente el ventrículo que está produciendo este aumento de presión va a permitir la apertura de las válvulas semilunares, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda inyectarse la sangre. Fíjense, a medida que va ganando la presión, el ventrículo izquierdo va disminuyendo la sangre. Ojo, muy importante. Miren cómo va disminuyendo. A mayor presión, menos volumen, ¿no? Eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué? Porque como el ventrículo izquierdo se está contrayendo, ya está expulsando la sangre y por lo tanto la cantidad de volumen en el ventrículo izquierdo va a ser menor. Y eso es lo que vemos acá. Miren, 120 ml baja hasta 50 ml. Una vez que se ha contraído los ventrículos, otra vez se empiezan a llenar las aurículas. Por lo tanto, la presión va a ir aumentando. Fíjense cómo va aumentando lentamente la presión de acuerdo del volumen, de acuerdo a la relajación de las aurículas. Una vez que se relajaron las aurículas y permitieron el cierre, o en todo caso,
permitieron que otra estructura se haga cargo, entonces nosotros vamos a ver la importancia que tenemos al ver estas imágenes, ¿no? Cuanto aumente la presión, cuanto sea más la presión producida por la contracción ventricular, se expulsará la sangre y será menor el volumen. Y así se va repitiendo esto, ¿no? En cada paciente. Y ustedes dirán, pero doctor, estas líneas puntiagudas, negras, ¿qué es? Es la presión de la aurícula, ¿no? La presión de las aurículas. Siempre un ejemplo. Acá vamos a hablar de estas ondas que son muy importantes. Es pregunta de examen. Tenemos la onda A, tenemos la onda C y tenemos la onda B. La onda A, ¿qué va a representar? La contracción auricular. No se olviden, la onda A representa la contracción auricular. Segundo, la onda C, miren, aumenta la presión en la onda C. Acá podemos ver que la presión de la aurícula es mínima y aquí aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque prácticamente la presión de las aurículas al contraerse va a producir este leve aumento, como vemos acá en la imagen. Muy bien. Posteriormente que se cierran las válvulas auriculoventriculares, se está llevando a cabo la fase de eyección, pero la sangre trata de regresar a las aurículas, porque se están contrayendo y está tratando de regresar. Automáticamente el hecho que quiera regresar produce, desde luego, otro aumento de presión en las aurículas, porque las aurículas están tranquilas y el ventrículo se contrae y automáticamente aumenta un poco la presión en las aurículas. Y ahí se forma, ¿qué? La onda C. Les recalco, la onda A representa el aumento de presión de las aurículas porque se contrae. La onda C es un aumento de presión en las aurículas producto de que la sangre quiere regurgitar el momento que se están contrayendo los ventrículos. Y por último, la onda B. Y ustedes dirán, ¿y por qué se produce la onda B? La onda B es el ligero aumento de la presión de las aurículas una vez que la sangre está pasando a dichas cavidades, ya sea por la arteria pulmonar o ya sea por lo que es la arteria aórtica. Entonces vemos que cada onda que está acá tiene su explicación, no se la inventen, ¿eh? La onda B, les recalco, la OB pequeñita es el aumento de presión de las aurículas producto del paso de la sangre de las venas cavas o en todo caso de las arterias pulmonares a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Muy bien, y acá podemos ver, miren un ejemplo, acá tenemos la onda A que se va a relacionar con la onda P. Acá podemos ver esta imagen de acá que se relaciona con lo que es la contracción del ventrículo como tal. Y la contracción del ventrículo se va a ver en un QRS. Por último, tenemos la onda T, que es más que todo repolarización y que en algún momento, desde luego, denotará importancia. Pero por ahora ya sabemos cuáles son las características propias de las presiones y volúmenes del corazón. Acá también lo mismo, ¿no? Es una imagen que nos está reflejando en los aumentos de presión. Como vemos, lo mismo, acá tenemos las presiones del ventrículo izquierdo en la parte lateral y en la parte ya inferior tenemos volumen. Por lo tanto, el corazón, una vez que se está llevando a cabo la fase de lo que corresponde llenado, ¿no? Acá podemos ver que hay un llenado prácticamente del corazón. Si llegamos a una puntuación en la que se requiere prácticamente pensar que existen unos cambios de presión en algunas personas, ¿no? Que nos pueden llevar a de repente presentar o tener una alteración. Entonces, nuevamente les recalco, acá tenemos el volumen. Fíjense, el volumen prácticamente es de 120, ¿no? 110, 120. Una vez que el volumen de los ventrículos es de 120, estos empiezan a contraerse. Y por tanto, la presión que estaba mínima empieza a aumentar. Una vez que ha aumentado la presión, automáticamente vamos a tener una disminución del volumen. Entonces acá la presión está aumentando y fíjense, llega a una fase de eyección, ¿no? Se expulsa la sangre. Y automáticamente una vez que se llega a expulsar la sangre, la presión baja. Nuevamente, el ventrículo se llena y otra vez puede haber estos ciclos, ¿no? Pero por lo tanto nosotros tenemos que entender que las presiones y los volúmenes en el corazón van a trabajar de forma
equitativa, ¿no? Igualitaria. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctor. Muy Não, bien. doutor. Entonces, ya habíamos hablado del segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco que se origina por el cierre de las válvulas AB. El segundo ruido cardíaco que se origina por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, que es lo mismo. Por otro lado, podemos ver acá una imagen donde se traduce en sístole, que quiere decir que los ventrículos se están contrayendo y están expulsando la sangre a través de las grandes arterias. Ya con una imagen de relajación, donde la sangre está pasando de las aurículas hacia los ventrículos y desde luego está permitiendo el llenado como tal, ¿no? Acá podemos ver otra diapositiva donde vemos las arterias del corazón. Esto es muy importante, chicos. Cuando hablemos de infarto, esto es fundamental. Tienen que saber cuál es la irrigación del corazón. Les van a preguntar también en práctica, ¿no? Tenemos un ejemplo, una irrigación en base a dos arterias coronarianas. Una arteria coronariana que prácticamente es izquierda y una arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, a la vez, acá podemos ver, esta es la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda, a la vez, se va a dividir en otras dos ramas importantes, que son la circunfleja, como vemos acá, que va a irrigar la parte lateral del corazón, y también la descendente anterior, que va a irrigar la cara anterior, como su nombre le indica, y también la punta del corazón, ¿no? Por otro lado, también vamos a tener una arteria coronaria derecha, como vemos acá en la imagen, que se va a encargar de irrigar el ventrículo derecho como tal y partes del nodo sinusal o, en todo caso, del nodo atrial que pueden estar alterados por una disminución en su actividad como tal. Bien, pero no se preocupen a grandes rasgos porque vamos a ver también a detalle esto de las arterias cuando llevemos síndromes coronarios. No nos olvidemos que el corazón tiene una circulación sistémica, también tiene una circulación, por así decirlo, menor, una circulación mayor, donde vemos muchas cosas que interfieren en su trabajo, una circulación menor que se relaciona más con el trabajo pulmonar como tal, ¿no? Muy importante. Bien, vamos a quedar acá, chicos, porque de acá adelante es sistema de conducción. Vamos a ir viendo a detalle el sistema de conducción, los nombres, etcétera. Y posteriormente, bueno, pues creo que ahí terminamos con el primer tema y ya entraríamos a lo que es electrocardiograma. Muy bien. Doctor, Sí. ¿tiene alguna literatura para seguir? Miren, en Bien. cuanto a lo que son los libros, ya les decía, creo que al anterior grupo, en libros, si quieren electrocardiograma, yo les aconsejaría el electrocardiograma de Ramírez, ¿no? Alguno he visto que tiene el electrocardiograma de Dubin, algunos de otros estudiantes, Vélez, etc. Vélez, Dubin y Ramírez son muy buenos para electrocardiograma, el que ustedes gusten entre los tres. Pero les recalco nuevamente, no es necesario comprar libros originales o hacer un gasto que no va al caso. Ustedes analicen realmente si se quiere algún otro, en todo caso, otro libro que pueda ayudarles, pero esos tres prácticamente son esenciales. Ahora, en cardiología, perdón. Dice que está bien. La clase vai se cortar, doutor. Queda menos de 1 minuto. Ah, sí, sí. Y para terminar, prácticamente en cuanto a lo que es algún libro de ver patologías, pueden descargarse, ¿no? Cardiología de Bramwell, que es muy bueno, es muy extenso, pero es muy